La plataforma fundada por Julian Assange, Wikileaks, durante mucho tiempo fungió como una plataforma digital independiente en donde se filtraron documentos de incluso investigaciones exhaustivas ciudadanas en donde se destapaban corruptelas internacionales. El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece asilo político a este personaje y los conservadores luego temblaron de miedo y comenzaron a criticarlo. ¿A qué investigación le tendrán miedo estos personajes? Y es que déjeme decirle que Wikileaks ha mencionado muchas veces a México, sobre todo al expresidente Felipe Calderón Hinojosa y su fallida batalla contra las organizaciones. Bienvenidos a Malabar Político, mi nombre es Víctor Villalpando, este es el Circo de la Política Mexicana y antes de iniciar con la información te voy a pedir que por favor le des like a este video y te suscribas, nos ayudas bastante a seguir creciendo. Y ahora sí, vámonos con la información. Y como lo venía comentando, como lo venía diciendo, amigos, los conservadores rápidamente se enfurecieron y parece que tienen miedo de una posible llegada de Julian Assange a México. ¿A qué le tienen temor estos personajes? Me pregunto yo. Vamos a ponernos en contexto primero. El día de hoy, este lunes, en su habitual conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció asilo político al informático y periodista fundador de Wikileaks de nacional australiana y ecuatoriana Julian Assange, quien es buscado por la justicia estadounidense por la filtración de miles de documentos clasificados entre 2010 y 2011 sobre lo ocurrido en Afganistán e Irak, que dejaron al descubierto actos horribles contra civiles de estos países. El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que Assange es un periodista y merece una gran oportunidad y está a favor de que se le indulte. El mandatario mexicano celebró la decisión previamente anunciada por el Reino Unido, en donde se negaron a la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos, ya que consideraron que debido a su salud mental correría el riesgo de estudiarse si cae en manos de la justicia estadounidense. Desde Estados Unidos, la respuesta del Departamento de Justicia, quienes comentaron que estaban extremadamente decepcionados por el rechazo de extraditar a Assange y aseguraron apelarán este fallo. Vamos a ver el video en donde Andrés Manuel López Obrador comenta precisamente esto. Pedirle al secretario de Relaciones Exteriores que haga los trámites correspondientes para que se solicite al gobierno del Reino Unido la posibilidad de que el señor Assange quede en libertad y que México le ofrece asilo político. Ahí están las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador y precisamente una de las personas que tal vez en estos momentos ya esté con las piernitas temblando junto con sus patrones es Arturo Sarucán. Y es que el ex embajador de México en Estados Unidos señaló lo siguiente: ya había advertencias en esta nueva relación por el tiempo que López Obrador retrasó el reconocimiento a la victoria presidencial del demócrata. Siguen con lo mismo. Y después tuiteó también esto: el presidente parece decidido a pelear con los demócratas y la administración entrante de Biden. Decir esta mañana que buscará ofrecer asilo a Assange es una locura total. Y Antonio Leborde pues no le contesta directamente, pero para Infobae México comentó algo que pues lo deja totalmente destruido a su argumento de que el presidente quiere pelear contra Estados Unidos. Claro que no. Probablemente ya hubo una serie, comentó, de contactos de alto nivel entre ambas cancillerías para tomar esta decisión. No creo que esto haya surgido como un acto de generación espontánea. Hay un profesionalismo dentro de la Cancillería mexicana, que seguramente ya tenía un mapa de riesgos y estaba contemplado, y probablemente hasta haya un diálogo de alto nivel, porque esto no puede darse de la noche a la mañana. Así es, amigos, las decisiones de este tipo no se dan
de la noche a la mañana. El presidente Andrés Manuel López Obrador es una persona muy inteligente y tiene un equipo muy inteligente dentro de su labor. Hablando del propio presidente y de Wikileaks, lo que estamos viendo es una fotografía del presidente cargando este libro que se llama Wikileaks en México. Un libro que revela muchas cosas sobre el sexenio de Felipe Calderón, pero también revela que se estuvo investigando al presidente durante 20 años al presidente y a quien le rodeaba. Esto lo podemos leer en una incluso nota del 2018, cuando recién acababa de ocurrir lo de Julian Assange. Pendientes de la situación interna de México por las repercusiones que puede tener más allá de sus fronteras, la inteligencia y la diplomacia de los Estados Unidos se enfocaron en la trayectoria política de Andrés Manuel López Obrador y de algunos colaboradores como Marcelo Ebrard, Alejandro Encinas en los últimos 20 años, según exponen documentos oficiales desclasificados por la plataforma Wikileaks. Según un cuestionario del Departamento de Estado estadounidense, enviado a sus representaciones en la Ciudad de México y Monterrey en diciembre del 2009, durante el sexenio de Felipe Calderón, clasificó un documento clasificado como secreto y no form, que prácticamente quiere decir que pues se tiene prohibida su distribución en el extranjero. A la entonces canciller Hillary Clinton y su equipo les interesaba saber cómo podrían afectar al paisaje político de aquel momento y lo que se venía para la elección del 2012. Los esfuerzos del entonces Partido de la Revolución Democrática, antes de que se vendieran con la derecha, y otros institutos de izquierda para unificarse a nivel municipal, estatal y federal rumbo a los comicios del 2010 y del 2012. Muy importante esta situación. Al presidente lo estuvieron investigando durante 20 años, desde el 2000, desde que se convirtió en jefe de gobierno de la Ciudad de México, luego para la elección del 2006 y después para la elección del 2012, según pueden relatar documentos oficiales. Son documentos oficiales, no son teorías de conspiración, son documentos totalmente oficiales. Y precisamente hablando de estos documentos oficiales, hay algunas investigaciones que hablan del presidente Felipe Calderón. Así es, este mismo libro relata lo siguiente, varios puntos. Alguno de ellos es que se planteó el estado de excepción, ¿no? No sé si lo recuerdan, que la Secretaría de Defensa Nacional estaba en el sexenio de Felipe Calderón, estaba tratando de hacer no lo posible por atacar a la delincuencia, no. Están haciendo lo posible por hacer de las suyas, apoyar a una organización y llevarse a las demás. Eso es lo que prácticamente revelan algunas investigaciones, no solo en Wikileaks, ¿no? También por varios periodistas mexicanos que en su momento fueron amenazados, tanto ellos como su familia. Algunos se tuvieron que ir del país. Pues bueno, aquí, como lo podemos leer, gracias a los cables fue posible conocer que el extitular de la Secretaría de Defensa, Guillermo Galván, propuso apelar el artículo 29 de la Constitución y decretar el estado de excepción en varias regiones de México. Esto obviamente le daría, según está citado, una cobertura legal más sólida a los militares en su lucha contra las organizaciones. Es decir, llegar y hacer lo que se te plazca, se vayan civiles, se vaya quien se vaya. El estrés de Calderón, el estrés que hasta el momento de seguro carga este señor. Al llegar al Departamento de Estado en Estados Unidos, Hillary Clinton pidió al embajador de Estados Unidos en México que le informara sobre la situación del presidente de México, Felipe Calderón, y de algunos detalles sobre la actuación política y personal. Aquí prácticamente se detalló que el señor tenía mucho estrés porque no le estaban saliendo las cosas como él quería. Calderón y su administración están bajo un estrés por su lucha contra las sustancias ilegales, el colapso económico y la derrota de su partido en las elecciones legislativas. Otra de ellas es el fracaso dramático de Calderón. En un cable, Estados Unidos calificó
de fracaso dramático el resultado del gobierno de Felipe Calderón durante su encuentro de presidentes de América Latina y del Caribe efectuado en Cancún del 2010. Y finalmente, lo que ya todos sabemos, una fallida estrategia contra las sustancias y quienes las vendían. La estrategia de seguridad del presidente Felipe Calderón carece de un aparato efectivo de inteligencia para producir información de alta calidad y operaciones específicas, consideró en ese momento el Departamento de Estado. Estas son algunas de las investigaciones, estos son algunos de los documentos filtrados y que por supuesto también en algunos de estos documentos no lo mencionamos así tal cual, pero se habla del posible contubernio entre Genaro García Luna, su estrategia desde el 2006 de Felipe Calderón y una posible relación con el señor Guzmán. Ahí se lo dejamos en la mesa, porque para este tema podemos durar horas y horas y horas hablando de ello. Pero bueno, nos vamos y hasta aquí la información por el momento. Vamos a estar muy al pendiente de este tipo de información y traerles a ustedes la nota, ¿no? Para que puedan pues verla y comentarla junto con nosotros. No se olviden de darle like y suscribirse si es que aún no lo han hecho. Mi nombre es Víctor Villalpando. Esto fue el Malabar Político, el circo de la política mexicana. Nos vemos.